tanta luz y un coro angelical. Aleluya, cantaban una voz. Aleluya, gloria a Dios. Esa luz brilló y comunicó el cumpleaños de un rey. In the little village of Bethlehem, there lay a child one day. And the sky was bright with a holy light for the place where Jesus lay. Hallelujah, oh how the angels sing. Hallelujah, how it rang. And the sky was bright with the holy light. Was the birthday of a king. De un establo humilde llegó la luz por cuanto Dios nos dio. De un pesebre fue a ceñir la cruz, nuestra salvación cobró. Aleluya, cantaron a una voz. Aleluya, gloria a Dios. Esa luz brilló y comunicó el cumpleaños de un rey. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es poder saludarles este hermoso domingo. Gracias a Dios por ayer en la celebración en muchas de nuestras iglesias en la Navidad y también la víspera de la Navidad durante esta semana de Navidad. Y entonces, creo que es bueno que nosotros reconozcamos y recordemos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Cada uno de los evangelios, hay dos de ellos que nos da en detalle algo sobre la historia de Navidad en mucho detalle, los eventos, los acontecimientos. El libro de Mateo, capítulos 1 y 2, y también el libro de Lucas, capítulos 1 al 2. Y entonces, hoy vamos a terminar con nuestra serie de la historia de la Navidad. Y vamos a encontrar nuestro texto en el libro de Mateo, capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 20. Y hoy queremos hablarles del tema, el nacimiento de un rey. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, noten lo que dice en el versículo 23.
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, la historia acerca de Dios con nosotros. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a ascender al trono de David en el milenio, el que está sentado a la diestra de Dios. Por eso, aquí notamos en el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de un rey. Aquella noche, según Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en aquella noche Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria en el cielo, descendió de su trono, tomó la forma de un siervo y fue hecho en la semejanza a los hombres, con todas sus aflicciones, menos la aflicción de cometer el pecado, porque Él nunca pecó, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y finalmente la muerte más horrible, la muerte de la cruz en sacrificio por nuestros pecados. Ahora, hay varias cosas que sobresalen. De hecho, hay 7 detalles distintos que salen en cuanto al nacimiento del Rey Jesús, cuando Él vino a este mundo y tomó la forma de un hombre y fue nació en un establo puesto en un pesebre. Primeramente notamos que Jesús nació en un establo. El establo era un lugar reservado para los animales. Entonces, en la ciudad de Belén, cuando subieron para pagar los impuestos, no había lugar para Jesús en las casas. No había lugar para Jesús en el mesón. Nadie tenía un lugar donde podrían hospedar el Rey de Reyes para que naciera este rey que vendría a este mundo. Él nació en un establo, nació en infamia. De hecho, José no era su padre real, era su padraste. Y entonces, pero María fue, el niño Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y aún hoy día muchos dicen que él era un hijo ilegítimo, tienen otro nombre, y ni quiero mencionar el nombre, porque es tan degenerada esa palabra con referencia a nuestro Señor. Para que así es como el mundo lo ve. Entonces él nació en infamia, nació en pobreza. Era el hijo supuesto de un carpintero que no tenía mucho, que tenía que trabajar duro por su vida como la mayoría de la gente hoy día. Nació en pobreza, ahí en el establo donde él nació. Y eso es algo semejante. Todos dicen, él nació en un pesebre. Hermanos y amigos, él no nació en un pesebre. Nació en un establo y luego fue puesto en el pesebre. Entonces, pero le faltaba en el establo todas las comodidades de un cuarto de parto. Le faltaban todas las comodidades de higiene, etc. No había parteras, no había doctores, ni había medicinas, ni había todas las cosas que todo el mundo piensa que uno necesita para dar a luz a su hijo o a su hija en este mundo. Entonces, lo primero que vemos es que él nació en un establo, hablando de su pobreza, de su falta, de su imagen del hombre en este mundo. No un esclavo, pero un esclavo de esclavos, podemos decir. Pero luego notan la segunda cosa, su cama. Él no tenía una cuna digna de un rey. Su cama no era decorada con postes y con cobertores y con sábanas
de seda, etcétera. Era una cuna llamada un pesebre, un comedero para animales. No era diseñado el pesebre para acostar a niños o dormir en ello. Entonces estoy seguro que María y José forraron el pesebre con paja limpia, con zacate limpio, pero quién sabe si ellos tuvieran esto. Es todo lo que vemos en las fotos y dibujos que hace el mundo de Jesús. A lo mejor era solamente unos jergas que ellos habían acumulado, parte de su propia ropa que pusieron. Entonces no tenía un colchón suave, no era decorado con oro y especial. Era un comedero, un pesebre reservado para alimentar animales. Y no solamente esto, notan los atendentes, no tenía otros parientes ahí con ellos, celebrando el nacimiento del hijo de María y José. No tenía abuelos ni amigos presentes ahí. No había autoridades ahí para darle la bienvenida a este mundo, al futuro rey del mundo que reinaría sobre el trono de David en el milenio y sobre todo el mundo como el rey de reyes y el señor de señores. Los atendentes eran solamente dos en el nacimiento de Cristo. Era José, su padre, su padrastro, y María, su madre. Y claro, Dios estaba presente, gracias a Dios, que Dios estaba presente dirigiendo todo. Pero noten también, él no tenía visitantes de reputación. Los únicos visitantes que él tenía en el establo, mientras que él yacía en el pesebre, eran los pastores del campo. Ellos estaban en el campo atendiendo y vigilando y cuidando sus rebaños. No sabemos cuántos había, quizás 2 o 3 o más, pero los ángeles aparecieron a ellos con los huestes celestiales cantando gloria y cantos a Dios y dándoles el mensaje que había nacido el que había sido prometido a Cristo Jesús en un establo. Y ellos se fueron para ver lo que el Señor les había dicho. Entonces estos eran los visitantes únicos que tenían, eran estos pobres pastores en ropa de pastor que olían mal, claro, con haber estado todo el día y toda la noche con los animales, con sus ovejas, y entonces con sus manos sucias y sus zapatos y sandalias quizás con lodo y diferentes estiércol ahí quizás en las suelas, etcétera. Pero eran los únicos visitantes que llegaban al establo. Ahí en el establo, en este piso hecho de tierra, sin no había alfombras, no había ni tampoco cerámicas, nada de esto. Ahí llegaron los pastores desconocidos por José y María para felicitarles, para dar la bienvenida al Rey de Reyes y el Señor de Señores a este mundo. Y noten otra cosa más. Después de que él había nacido, le buscaban para matar, para asesinar. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 2, los 3 magos llegaron para ver al Rey de Reyes, Señor de Señores. Le encontraron la casa, pero luego Herodes el rey quiso matar a Jesús y a consecuencia en su furia y su ira para matarle, y para que él no reinara aquí en la tierra, entonces él buscó para matarle a él, y cuando él vio que había sido burlado por los 3 hombres sabios, los 3 magos, entonces él ordenó que todos los niños
varones, niños de 2 años y abajo fuesen matados, asesinados, y había lamentaciones a través de toda la tierra a consecuencia del nacimiento de Jesús aquella noche cuando nació un rey aquí en este mundo, un rey celestial, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y finalmente, él fue, destinado a morir. Desde el momento que él nació, él fue destinado a morir. Él fue envuelto en pañales. Y nos dicen que estos pañales, estas ropas, sábanas en que él había sido envuelto, entonces eran ropa de los muertos. A lo mejor ahí guardaban, a lo mejor el que tenía el mesón era quien sepultaba a la gente y guardaba ahí la ropa para los muertos. ¿Quién sabe? Pero Cristo Jesús había sido envuelto en ropa reservada para los muertos. Y entonces, la Biblia dice esto había sido diseñado desde el principio del mundo, según Tito capítulo 1, el versículo 2. Entonces fue destinado a morir. Él no nació para gozarse de la vida y hacerse rico. Él nació para morir. Fue el diseño de Dios y fue el diseño aún en su manera de nacer y estando envuelto en pañales. Y finalmente, notan, cuando él murió la muerte de un pecador. No era pecador, de hecho la Biblia dice que no había en él ninguna falta, ninguna mancha. Cristo había vivido una vida perfecta, sin pecado. Había obedecido a Dios en todo. Había hecho solamente bien en la vida. Y era una persona sin pecado. Nunca había pecado, nunca le había manchado su persona el pecado. Pero luego él murió la muerte de un pecador. Murió en una cruz. La cruz era una invención de muerte reservado para los peores de los criminales. Entonces ahí entre dos criminales Cristo murió. Dos hombres que estaban siendo crucificados por sus propios pecados, muriendo bajo la ley por su propia violación de la ley. Se tendió Cristo Jesús en la cruz en medio y ahí él murió por tus y mis pecados. De hecho, cuando Pilato quería aplacar y obedecer y sujetarse a la multitud que pedían que él le crucificara, él dijo, pues aquí hay un hombre, que soltemos un hombre cada día. ¿Quién prefiere, Cristo o Barrabás? Y Barrabás era un sedicionista, un asesino, un hombre que merecía la muerte. Y ellos reclamaron a Pilato que le entregaran a Barrabás, pusieron a Barrabás en libertad y crucificaron a Cristo en lugar de Barrabás. Y es lo que Pilato mandó que hicieron. La Biblia dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Allí en la cruz de Calvario, Cristo, que era inocente, tomó sobre sí nuestros pecados y fue hecho pecado por nosotros. Isaías dice, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros somos curados. Isaías sigue, dice Jehová, todos nosotros nos hemos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sintió el peso de todos los pecados. Los cielos se oscurecieron. Dios le desamparó, lo dejó ahí para morir a solas por ti y por mí, siendo crucificado por nuestros pecados. Él fue angustiado y fue herido por la rebelión del pueblo de Dios. Él dispuso
se dispuso con los impíos en su sepultura. Murió entre dos criminales que merecían la muerte de crucifixión, pero Cristo ni una cosa había hecho mal a ninguna persona, ni desobedecido ninguna ley moral en toda su vida, ni oficial tampoco. Jehová, sin embargo, quiso quebrantarlo, le sujetó a padecerse por nosotros. La Biblia dice que él, su vida fue puesta en expiación por el pecado. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, el verbo de Dios, para que en el nombre de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, para que en su nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hermanos, la noche de la Navidad, cuando Cristo nació en un establo y fue puesto en un pesebre, envuelto en pañales, la ropa de los muertos, siendo atendido solamente por José y María, visitado por pastores desconocidos, destinado a morir y finalmente muriendo por nuestros pecados. Aquella noche nació el Rey Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y la Biblia dice, a su nombre Jesús, que significa Salvador, va a doblarse toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios que Él, Jesucristo, es Señor, para la gloria de Dios. ¿Le has confesado como tu Salvador? ¿Le has confesado que Él es tu Dios? ¿Le has confesado que Él es tu Señor? ¿Le has confesado como tu Salvador? Si no, ¿por qué no lo haces hoy? Porque un día lo harás. Si lo haces ahora, estarás con Él en gloria para siempre. Pero si esperas hasta aquel día en el gran juicio del trono blanco, cuando los muertos serán juzgados, en donde pasarás toda la eternidad en un lugar reservado para el diablo y sus ángeles, el lago que arde con fuego y azufre, donde el tormento de sus angustias y su dolor asciende de los siglos por los siglos. Ahora tienes oportunidad, y Cristo dice, a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no lo recibes hoy como tu Salvador? Dile, allí donde estás, sentado, acostado, escuchando a esta grabación, ¿por qué no le dices, Señor, yo confieso que yo soy un pecador y necesito tu salvación? Creo que la obra que tú hiciste en la cruz fue por mí, que tú derramaste tu sangre, llevaste y pagaste mis pecados, y ahora mismo yo quiero que seas mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. Si le haces esto, te garantizo que Cristo te salvará, porque la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocare o pidiere al Señor será salvo. Que Dios le bendiga, que disfrutes el resto de este año que conocemos como la temporada de la Navidad. Gracias y que Dios les bendiga.